Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ramos, estudiante de Trabajo Social séptimo semestre, y el tema que nos tocó sustentar es obligación del Estado de investigar y sancionar la violación de los derechos humanos. Bueno, el Estado tiene el deber de investigar todo conocimiento de toda situación en la que se hayan vulnerado los derechos humanos, ya sea por parte de la autoridad o de particulares, además de sancionar y reparar. Estas obligaciones específicas imponen al Estado la responsabilidad de resarcir el daño sufrido por la violación de los derechos. Cabe destacar que en Colombia existen mecanismos de protección de derechos humanos. Las personerías municipales tienen la función de investigar inicialmente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. El Estado creó en la Constitución de 1991 un conjunto de instituciones y formas jurídicas hacia la protección de los derechos humanos, como lo son la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo. Es obligación del Estado promover a las víctimas que han sufrido de violación de sus derechos humanos de un proceso o procesos de investigación diligente, efectivo, dentro del debido proceso. La obligación de investigar los hechos que dieron motivo a la violación de sus derechos. Tenemos que tener en cuenta la obligación de los estados de adecuar su normatividad interna a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de proteger, garantizar, respetar, promover los derechos humanos, adoptando medidas y condiciones para el goce efectivo de los derechos, a la luz de las disposiciones contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado internacionalmente ratificado por México. La Corte ha resultado en diferentes escenarios la obligación que tienen los estados de investigar, no como parte de la iniciativa procesal de la víctima o de las familias, sino como parte de su deber de la búsqueda efectiva de la verdad. En cuanto a la obligación de investigar, el Estado es responsable de investigar frente a cualquier violación de derechos humanos cometida. Respecto al deber de investigar, la Corte IDH estableció en 1988, con el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que el Estado estaba obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos protegidos por esta convención. Ya para el año 2005 se estableció que por el tipo de violación cometida, en los hechos desarrollados, ¿qué fueron estos hechos? Fueron múltiples ejecuciones extrajudiciales en el primero y en el segundo la desaparición forzada. Se dice que es deber del Estado el iniciar el oficio y sin ninguna dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Se retoma el mismo razonamiento en 2008 y 2009, al que se integran que las nociones de derecho internacional otorguen una especial relevancia a la persecución penal de esta violación a los derechos humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de que se prevengan futuras conductas del tipo mencionado, ya que mediante estos actos se vulnera directamente la libertad y la integridad personal y la vida. Las características. La investigación que el Estado debe realizar tiene que cumplir con ciertos estándares mismos que la Corte IDH ha ido estableciendo en su jurisprudencia, entre los cuales se encuentran: 1. Que la obligación de investigar es de medio y no de resultado. La obligación debe cumplirse en un plazo razonable tomando en cuenta la complejidad del asunto. 2. La actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso. Y 3. La investigación debe asumirse como un deber jurídico propio del Estado y con seriedad. Sancionar es la obligación que tienen todos los estados de procesar y sancionar a los responsables de una violación de derechos humanos. Es decir, el Estado debe aplicar las consecuencias
jurídica normativa de la violación de una norma de derechos humanos. Esta obligación de sancionar deriva de la Convención Americana de los Derechos Humanos y debe ser aplicada por las autoridades competentes, que deben seguir las normas establecidas en dicha convención en el artículo 8. Este artículo establece como elemento del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Al respecto, la Corte consideró varios elementos para determinar el plazo en el que se desarrolla un proceso. Para esto incluyó 4 elementos, que son los siguientes. Primero, la complejidad del asunto. Segundo, la actividad procesal del interesado. Tercero, la conducta de las autoridades judiciales. Y cuarto, la afectación generada por la situación jurídica de la persona en el proceso. Tomando como ejemplo el caso del señor Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez versus Honduras, ese tribunal señaló la importancia de la imposición de las sanciones pertinentes en caso de violaciones graves a los derechos humanos. Además, estableció que en caso de privación de la vida es fundamental que los estados investiguen efectivamente y en su caso sancionen a sus responsables, especialmente cuando estén involucrados agentes estatales o agentes del servicio público, pues de lo contrario se estaría creando dentro de un ámbito de impunidad las condiciones para que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. En resumen, ¿de qué se trata o cuál es la obligación del Estado? El Estado está en la obligación de no permitir la impunidad y castigar o sancionar a los agentes estatales o agentes del servicio público que rompan la ley.